El que merece seguir en Ferrari soy yo. Estas fueron las duras palabras de Carlos Sainz tras ganar el GP de México. Quédate hasta el final para ver el brutal enfado de Charles Leclerc. El ambiente en el equipo Ferrari se tornó complejo y cargado de tensión tras el Gran Premio de México, marcando un episodio que ha sacudido la dinámica entre Carlos Sainz y Charles Leclerc. La victoria de Carlos en el circuito mexicano fue una hazaña significativa en una temporada donde los rumores sobre cambios dentro del equipo se volvían más fuertes y la incertidumbre sobre su futuro en Ferrari pesaba en el ambiente. Para Sainz, ganar en México no solo era un logro en la pista, sino un mensaje, una demostración de su valor y de que merecía continuar en el equipo. Pero lo que comenzó como una celebración victoriosa pronto se convirtió en el epicentro de un conflicto inesperado entre ambos pilotos. Suscríbete solo si amas y te cae genial Carlos Sainz. Todo comenzó en el paddock, en la zona de descanso de Ferrari, donde los ánimos estaban altos después de la carrera. En un momento de euforia y con la adrenalina aún corriendo, Carlos comentó ante algunos miembros del equipo en un tono confiado, y para algunos, incluso desafiante: creo que he demostrado que soy yo quien merece continuar en Ferrari. Esta victoria debería dejarlo claro. El comentario, aunque probablemente destinado a enfatizar su orgullo y alegría, no pasó desapercibido y rápidamente llegó a oídos de Charles Leclerc, quien interpretó las palabras de Sainz como una indirecta sobre su propio desempeño y su capacidad de liderar al equipo italiano. Suscríbete solo si crees que Leclerc es muy arrogante. Leclerc, que había tenido un rendimiento consistente durante la temporada y que se había ganado un puesto destacado dentro de Ferrari, sintió que Carlos había cruzado una línea. Las palabras de su compañero parecían insinuar que él, Leclerc, no estaba a la altura de las exigencias del equipo y que, en comparación, Carlos merecía ser el piloto principal. Aunque había habido momentos de rivalidad a lo largo de la temporada, esta vez parecía algo más profundo, un golpe directo al orgullo y la profesionalidad de Charles, quien había dado mucho de sí mismo para posicionar a Ferrari en los momentos difíciles. La tensión fue evidente cuando llegó la entrega de premios. Mientras Sainz subía al podio radiante, con una sonrisa que dejaba ver el peso que se había quitado de encima, el ambiente entre ambos pilotos era gélido. Cuando Charles se acercó a felicitarlo, lo hizo de manera reservada, con un breve asentimiento y una expresión dura, muy distinta a la habitual cordialidad que suelen mostrar entre compañeros de equipo. No hubo palabras de felicitación ni el clásico apretón de manos que todos esperaban ver. Este momento no pasó desapercibido para los aficionados y periodistas presentes, quienes captaron el intercambio incómodo. Charles, con la mandíbula apretada y la mirada fija, evitó cualquier contacto visual con Carlos, mientras que Sainz, claramente sorprendido por la frialdad de su compañero, mantuvo su postura de celebración, tratando de no dejarse afectar. A este punto, Alexandra Sainz-Leux, la novia de Leclerc, entró en escena, añadiendo un giro inesperado al conflicto. Durante la ceremonia, entre comentarios y risas con otros acompañantes de los pilotos, hizo un comentario que se escuchó más allá de su círculo cercano. Bueno, Charles es demasiado buen amigo de Carlos. Seguro que hoy le dejó la victoria para que se fuera contento. Las palabras, que en otro contexto habrían sido tomadas como una simple broma, adquirieron un tono de burla. Para algunos, esto sugería que la victoria de Sainz no había sido genuina y que tal vez Leclerc había permitido que su compañero ganara en México. Suscríbete solo si crees que Ferrari no se ha portado del todo bien con Carlos Sainz. El comentario de Alexandra causó una nueva ola de murmullos y tensiones dentro del equipo. Al enterarse de lo que se había dicho, Sainz se sintió profundamente ofendido. Para él, insinuar que su victoria había sido regalada era un ataque directo a su esfuerzo y una falta de respeto a su dedicación en la pista. Según fuentes cercanas a Ferrari, Carlos confrontó a Charles tras el evento, buscando una explicación sobre el comentario de Alexandra. En una conversación que algunos describen como tensa y directa, Sainz expresó su descontento y pidió aclarar cualquier malentendido que pudiera estar latente entre ellos. Charles, visiblemente incómodo por la situación, intentó desmarcarse de las palabras de su pareja, asegurando a Carlos que su comentario había sido solo una broma mal interpretada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La relación de amistad y camaradería que ambos habían mantenido durante la temporada estaba en riesgo de romperse, especialmente en un equipo como Ferrari, donde la competencia interna siempre ha sido intensa y cada piloto busca ser el elegido para llevar al equipo a la victoria. El equipo Ferrari, que siempre ha enfatizado el trabajo en equipo y la unidad, se encontró en una posición delicada. En Maranello, la sede de Ferrari, algunos directivos expresaron su preocupación por la influencia de las relaciones personales en el rendimiento de sus pilotos. Este incidente sacó a la luz cómo las vidas privadas de los pilotos pueden interferir con su desempeño en la pista y con la armonía del equipo.
Aunque en la Fórmula 1 es común que los pilotos tengan parejas o amigos que los acompañen en los eventos, el comentario de Alexandra cruzó una línea que Ferrari no podía ignorar. La polémica se intensificó en redes sociales, donde los aficionados se dividieron entre defensores de Sainz y seguidores de Leclerc. Muchos fans del piloto español lo respaldaron, argumentando que cualquier insinuación de que su victoria había sido cedida era una falta de respeto a su habilidad y dedicación. Por otro lado, los seguidores de Leclerc defendieron a Alexandra, alegando que su comentario había sido sacado de contexto y que la reacción de Sainz era desproporcionada. Para complicar aún más las cosas, algunos rumores comenzaron a circular sobre una posible salida de Sainz de Ferrari al final de la temporada. La prensa especializada y los aficionados especulaban que la victoria en México podría haber sido su manera de demostrar su valía antes de tomar una decisión sobre su futuro. Sin embargo, con este nuevo conflicto con Leclerc, muchos empezaron a preguntarse si la relación entre ambos sería sostenible, especialmente en un equipo como Ferrari, donde la competencia y el ego juegan un papel crucial. Con la temporada aún en curso, el equipo Ferrari ahora enfrenta el desafío de mantener la paz entre sus pilotos y restablecer la armonía antes de las próximas carreras. La dirección del equipo sabe que esta tensión podría afectar su desempeño, y se especula que están considerando implementar medidas para evitar que las relaciones personales de sus pilotos influyan en su rendimiento en la pista. Por el momento, la incertidumbre reina en el equipo italiano, y los fanáticos de la Fórmula 1 esperan con ansiedad ver cómo se desarrollará esta situación en los siguientes grandes premios. La rivalidad entre Sainz y Leclerc parece haber alcanzado un punto de no retorno, y solo el tiempo dirá si podrán superar sus diferencias o si este conflicto marcará el fin de su etapa juntos en Ferrari. Después de la ceremonia, mientras los fans y la prensa celebraban los resultados, la tensión detrás de bambalinas estaba al máximo. En una zona apartada del paddock, lejos de la mirada del público y de las cámaras, Carlos Sainz y Charles Leclerc se encontraron frente a frente, cada uno con una mezcla de emociones que iban desde la indignación hasta el cansancio. Carlos, decidido a aclarar las insinuaciones y comentarios que había escuchado, inició la conversación con un tono moderado, pero sus palabras no ocultaban la firmeza de sus convicciones. «Quiero que dejemos algo en claro, Charles», comenzó Carlos, mirándolo con intensidad. «Hoy gané porque lo merecía, porque he trabajado para ello y porque estoy preparado para asumir un papel más importante en el equipo. Esto no fue suerte ni casualidad, y creo que eso demuestra que puedo llevar el liderazgo en Ferrari. Siento que merezco una oportunidad real, una oportunidad de ser considerado como el piloto número 1 aquí». Charles lo escuchaba atentamente, pero a medida que Carlos hablaba, su expresión pasaba de la sorpresa a la incomodidad. Aunque intentó mantener la calma, el comentario de Carlos tocaba un punto sensible. Charles había trabajado años en Ferrari, soportando la presión, enfrentando críticas y luchando por consolidarse como el rostro principal del equipo. Su orgullo estaba herido, y no estaba dispuesto a dejar pasar lo que consideraba una insinuación desafortunada. «Así que estás insinuando que yo no estoy a la altura», replicó Charles, con el tono subiendo ligeramente. ¿Que porque ganaste una carrera ya te has ganado el puesto de líder? Ferrari no es un equipo donde las decisiones se tomen basándose en una sola carrera, Carlos, y sabes que yo también he dado todo por este equipo. No tienes el derecho de hablar como si ya fueras el líder aquí». El aire en la habitación era denso y tenso. Los pilotos, normalmente profesionales y respetuosos, parecían haber dejado de lado las formalidades y habían comenzado a mostrar la crudeza de su rivalidad. Para ambos, Ferrari no era solo un equipo. Era un sueño, una meta que ambos perseguían desde jóvenes, y ambos tenían ambiciones claras de ocupar el puesto de piloto principal. Carlos, sintiendo que Charles lo estaba subestimando, se acercó un poco más, su voz firme pero contenida. «No se trata solo de una carrera, Charles. No estoy hablando de un solo resultado. Estoy hablando del esfuerzo, de lo que pongo en cada sesión, en cada prueba, en cada minuto que dedico a este equipo. A veces parece que se da por sentado lo que hago, como si no estuviera en la misma lucha que tú, y estoy aquí para recordarte que no estoy aquí para ser el segundo de nadie». Charles, quien pocas veces mostraba una faceta tan competitiva fuera de la pista, replicó sin vacilar. «¿Darlo por sentado? Carlos, todos en este equipo trabajamos igual de duro, y si se me ha considerado el piloto principal es porque he demostrado mi capacidad en numerosas ocasiones. No es solo cuestión de esfuerzo, es cuestión de resultados consistentes. Este equipo necesita a alguien que se mantenga al frente, y yo he sido esa persona durante las temporadas difíciles. No voy a dejar que un solo resultado cambie eso». Carlos, molesto por el tono condescendiente de Charles, sintió que debía dejar su postura aún más clara. «No me subestimes, Charles. Sé perfectamente lo que valgo y lo que he logrado.
Tú has estado en el equipo más tiempo, pero eso no te da derecho a creer que siempre tendrás la prioridad. Ferrari debería enfocarse en quien esté más preparado para llevar al equipo a la victoria, no en jerarquías pasadas. La conversación, que comenzó con tonos controlados, se transformó en una discusión cada vez más acalorada. Los gestos de ambos reflejaban frustración y determinación, con cada piloto defendiendo su lugar en el equipo y sus logros. Para Carlos, esta era la oportunidad de demostrar que estaba listo para tomar un papel más importante. Sentía que había luchado por ganarse el respeto y la oportunidad de destacar, y no permitiría que nadie lo redujera a un papel secundario. Charles, por su parte, estaba convencido de que su posición no era casualidad. Había soportado temporadas difíciles, había enfrentado a pilotos fuertes y había trabajado arduamente para ser considerado el líder de Ferrari. Desde su perspectiva, Carlos no tenía el derecho de llegar y cuestionar su papel en el equipo. Para Charles, su compromiso y sacrificio por el equipo no podían compararse con una victoria puntual. La discusión no pasó desapercibida para algunos miembros del equipo que estaban cerca de la zona privada. Aunque intentaron no intervenir, la tensión era evidente, y más de uno temía que la situación pudiera tener repercusiones en la dinámica del equipo. Ambos pilotos eran talentos destacados, pero su rivalidad parecía estar llegando a un punto crítico, uno en el que la coexistencia en el equipo se volvía cada vez más complicada. Finalmente, después de varios minutos de intercambio de palabras, ambos pilotos decidieron detener la discusión. No llegaron a un acuerdo, pero quedó claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Carlos dejó la conversación con la determinación de seguir demostrando su valía, de trabajar aún más duro para que su talento no pudiera ser ignorado. Por su parte, Charles también se comprometió a mantener su posición en el equipo y a defender su lugar con la misma pasión que había mostrado hasta ese momento. Cuando ambos regresaron al área pública, la fachada de cordialidad volvió a sus rostros, aunque en el fondo sabían que esta conversación había cambiado la dinámica de su relación. Lo que antes era una rivalidad profesional ahora tenía tintes personales, y ambos estaban decididos a luchar por su lugar en Ferrari, sin importar el costo. La disputa entre Carlos Sainz y Charles Leclerc en el paddock de Ferrari se convirtió en uno de los momentos más tensos de la temporada. Todo comenzó con un desacuerdo sobre un comentario de Alexandra Sainz-Leux, la pareja de Charles, que aparentemente puso en duda el mérito de la reciente victoria de Carlos. Charles intentó calmar la situación y desviar el tema, afirmando que Alexandra no tenía la intención de menospreciar el logro de su compañero, pero Carlos no estaba dispuesto a dejar pasar el comentario sin una aclaración. Su postura, llena de firmeza y visible descontento, revelaba el impacto que la declaración de Alexandra había tenido en él. El intercambio de palabras se tornó cada vez más acalorado, y el personal de Ferrari se vio en la necesidad de intervenir antes de que la situación se descontrolara por completo. Algunos ingenieros y asistentes trataron de calmar a los pilotos, recordándoles la importancia de mantener la paz en un momento tan crucial para el equipo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Ambos se retiraron del lugar visiblemente molestos, dejando en el ambiente una tensión palpable que no se disiparía con facilidad. La noticia de la disputa se extendió rápidamente entre los círculos cercanos al equipo. En cuestión de horas, Alexandra, quien estaba al tanto del altercado, decidió confrontar a Rebecca Danielsen, la novia de Carlos, en un intento de defender su postura y expresar su malestar. Alexandra insinuó que Carlos estaba exagerando su reacción, insinuando que, tras su victoria, había adoptado una actitud altiva y que sus declaraciones sobre su futuro en Ferrari parecían poco realistas, especialmente considerando la consistencia de Charles a lo largo de la temporada. Alexandra sugirió que Carlos debería ser más humilde y recordar su posición dentro de la jerarquía del equipo. Rebecca, quien siempre había sido una defensora apasionada de Carlos y conocía el esfuerzo que él había puesto para alcanzar sus logros, no tardó en responder con firmeza. Con un tono sereno pero decidido, le recordó a Alexandra que Carlos había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba y que tenía todo el derecho de luchar por su posición en Ferrari. Rebecca insistió en que, lejos de estar exagerando, Carlos solo estaba defendiendo su profesionalismo y que su actitud reflejaba su pasión y dedicación. Lo que comenzó como una conversación incómoda entre Alexandra y Rebecca pronto se transformó en un intercambio de palabras cada vez más hostil. Alexandra, con su carácter directo, afirmó que la victoria de Carlos no cambiaría la estructura de Ferrari, sugiriendo que Charles seguía siendo el piloto en el que el equipo confiaba para el futuro. Rebecca no se quedó atrás. Con una sonrisa irónica, le dijo a Alexandra que su actitud solo estaba perjudicando la relación entre Charles y Carlos, y que ella parecía más interesada en causar problemas que en apoyar a su pareja de manera constructiva. A medida que la discusión escalaba, algunos miembros del equipo intentaron intervenir,
tratando de mantener la calma y evitar que el conflicto entre ambas parejas se convirtiera en una distracción mayor. Sin embargo, la tensión era innegable. Las palabras cruzadas entre Alexandra y Rebecca comenzaron a circular dentro del paddock, y en cuestión de horas, la historia había llegado a los medios de comunicación. Los titulares de los periódicos y las redes sociales estallaron con especulaciones sobre cómo esta controversia podría afectar a Ferrari en la recta final de la temporada. En los días siguientes, el distanciamiento entre Carlos y Charles era evidente. Durante las reuniones de estrategia y en los momentos de práctica en la pista, los pilotos apenas intercambiaban palabras, limitándose a interacciones formales y sin rastros de la camaradería que alguna vez había existido. En el pit, los gestos de apoyo se volvieron casi inexistentes. Las miradas de reojo y el silencio incómodo eran signos de una relación profesional cada vez más tensa. Los miembros del equipo y los directivos de Ferrari observaban con preocupación, conscientes de que esta situación podía tener un impacto directo en el rendimiento del equipo en las próximas carreras. Para los fanáticos de la Fórmula 1, el drama entre los pilotos de Ferrari se convirtió en el tema de conversación principal. La controversia sobre la rivalidad entre Carlos y Charles, combinada con la intervención de sus parejas, añadió una dosis extra de intriga a una temporada ya de por sí emocionante. Los seguidores del equipo se dividieron. Algunos defendían a Carlos, destacando su dedicación y esfuerzo por consolidarse en Ferrari, mientras que otros apoyaban a Charles, considerando que había sido un piloto consistente y que Alexandra tenía razón al defender su posición en el equipo. La atención mediática se intensificó, y los periodistas comenzaron a analizar cada palabra y gesto de Carlos y Charles en conferencias de prensa y entrevistas. Cada pregunta, cada sonrisa forzada y cada mirada se convertían en temas de discusión y análisis. Los medios internacionales publicaban reportajes sobre el conflicto, alimentando el morbo y generando teorías sobre las posibles repercusiones de esta situación en el futuro de Ferrari. Dentro del equipo, el ambiente se tornó sombrío. Los ingenieros y mecánicos sentían la presión y la incomodidad de trabajar en medio de una rivalidad latente. Los directivos de Ferrari intentaron gestionar la situación organizando reuniones privadas con ambos pilotos, buscando mediar y calmar las aguas. Sin embargo, tanto Carlos como Charles estaban firmes en sus posturas y no mostraban disposición a ceder. La tensión era tal que algunos miembros del equipo comenzaron a temer que el conflicto personal entre los pilotos pudiera tener consecuencias duraderas en el rendimiento del equipo y en la estructura interna de Ferrari. En la pista, cada práctica y cada carrera se convirtió en un espectáculo lleno de suspenso. Los fanáticos y periodistas seguían de cerca cualquier señal de distanciamiento o frialdad entre los dos pilotos. Cada vez que Carlos o Charles obtenían un buen tiempo en las vueltas de práctica, los comentarios sobre la rivalidad se intensificaban, con la audiencia especulando sobre quién lograría imponerse al final de la temporada. Incluso los saludos y las celebraciones en el podio se convertían en momentos de análisis. Cada gesto era examinado con lupa, buscando signos de reconciliación o de una ruptura definitiva. A medida que se acercaba el final de la temporada, la incertidumbre sobre el futuro de Carlos y Charles en Ferrari aumentaba. Algunos expertos de la Fórmula 1 comenzaron a cuestionar si Ferrari podría mantener a ambos pilotos en el mismo equipo sin que la situación se tornara insostenible. La rivalidad había trascendido el ámbito deportivo, afectando las relaciones personales y profesionales, y muchos se preguntaban si la escudería podría soportar esta tensión en el largo plazo. La pregunta en el aire era inevitable: ¿lograrían Carlos y Charles dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos en pro del equipo, o este conflicto marcaría el inicio de una fractura irreparable en Ferrari? Para los fanáticos y los medios, el desenlace de esta historia era tan incierto como emocionante. Cada carrera restante de la temporada prometía ser un evento lleno de tensión y emoción, con los seguidores expectantes por ver si Carlos y Charles serían capaces de reconciliarse o si, por el contrario, su rivalidad llevaría a un cambio drástico en la estructura de Ferrari. En un deporte donde cada segundo cuenta y las relaciones personales pueden definir el éxito o el fracaso de un equipo, el drama entre Carlos Sainz, Charles Leclerc, Alexandra Sainz-Leux y Rebecca Danielsen se convirtió en una de las tramas más cautivadoras de la Fórmula 1.